Bueno, somos alumnos de la Escuela Técnica 3 y estamos haciendo un proyecto sobre salud mental y nada. La idea es hacer un stream barra podcast para poder hablar de salud mental porque es un tema que no es muy hablado en sí en las diferentes comunidades, ¿no? Queremos darle la bienvenida. Esto es Dirmin y nada. Tenemos una pregunta clave para todos, acá, todos los oyentes y todos nuestros compañeros, que es ¿por qué tenemos y por qué es tan importante la salud mental? Es un tema complicado porque uno no sabe qué es lo que piensa el otro. Es complejo porque vos no sabes cómo tratarlo, porque vos no sabes qué es lo que está pensando, entonces por ahí puedes decir algo y no es algo certero o te puede caer mal. Pero siempre dicen, a veces con un buenos días, hola, ¿cómo estás? Se puede llegar a hacer mucho. Sí, se puede llegar a alegrarle el día, a que pueda decir esa persona, mira, alguien se fijó en mí, alguien Exacto. notó que yo estaba ahí, quizá necesitaba hace unos días ese hola, porque muchas veces nos sentimos tan solos que quizá no nos damos cuenta de eso. Sí, Y muchos, podemos decir, como para acotar lo que dicen, prejuzgan esto. Y lo que pasa diariamente es que a muchos que han sufrido algo de esto de la salud mental, que no se puede explicar con palabras, no lo sufren en silencio. Ese es el dilema. No lo cuentan por vergüenza. sí, Y, sí pasa muchísimo. y no se dice, en serio, hablando en serio, no lo quieren decir. Por miedo, porque tienen algo bueno, que los hace resignarse. Claro. Sí, yo creo que uno de los mayores problemas de no sé si es por miedo o vergüenza, que la gente eh, tarda tanto y le cuesta, porque es una similitud que lo ves mayormente. Este miedo, vergüenza, incluso más allá que cada persona sea un mundo, se notan similitudes. Por ejemplo, las autolesiones, Exacto. esto de tener vergüenza, como que la gente que tiene esto, que está atravesando por estos problemas, les cuesta esa parte. Tienen ciertas cosas en común la mayoría de las personas que Exacto. atraviesan diferentes problemas de salud mental. Tienen como cierto rango de, de que es algo como general, o sea, patrones de conducta, de movimientos, o sea, de cómo se comporta la persona, y todo eso son cosas que se pueden ver, se pueden notar si uno lo nota, o sea, si uno mira a la persona, si uno conoce a la persona, se puede llegar a dar cuenta que está pasando por algo, y por eso es importante involucrarse, ¿no? Eso decían de que hablamos ayer con la psicóloga Abril, que era como que uno se tiene que involucrar, no porque vos estás mal y yo no me quiero meter porque es como un problema para mí. O sea, si yo me meto, yo te pregunto cómo estás y nada, yo me termino metiendo y tengo que cargar con ese problema. No. Uno tiene que involucrarse, tiene que tratar de charlar con la persona, qué es lo que te pasa. Ya con el hecho de preocuparse por la persona, de qué es lo que pasa, cómo estás, cómo fue tu día, estás teniendo una buena ayuda para con esa persona, estás siendo empático, porque vos no sabés cómo estuvo esa persona en ese día, y por ahí está cabizbajo, está triste, está pasando por una situación complicada, y el hecho de involucrarse, preguntarle cómo estás, en qué te puedo ayudar, eso habla muchísimo de lo empático que sos y cómo tratás al resto de las personas. Exacto. Y otra cosa como para meter antes de que se me olvide, es que cuando vino la psicóloga dijo que era más fácil hablar con los adolescentes, porque es que hablaban, te lo representaban, es como que las personas, los adultos mayores, se lo guardan mucho y es como que no quieren que se metan en su vida directamente, son como más reservados. Pero a mí, en cambio, lo que me pasa es que ponele a mi hermano, a mí se me dificulta mucho hablar con mi hermano. Y no digo que tenga un problema de salud mental, digo que le han pasado cosas, nos ha pasado como familia cosas, y mucho pasa en las situaciones cuando hay una pérdida de un ser querido, que la persona se cierra mucho y al ser antisocial, eso dificulta mucho la comunicación, el tema de hablar, el tema de esconder información. Y cuando le pasa esas cosas a una persona y no quiere recibir ayuda, es una de las cosas muy complicadas. Porque como hermano, como familiar, uno quiere ayudar al otro. Sí, ¿no? tiene el deber porque es el hermano. ¿Sí? Claro, trata. Sí. Pero es muy difícil. Porque capaz que vos te sentás con él y le decís, che, ¿te pasó algo?
No, está todo bien. No, está bien, no te preocupes. No, pero contame. No, No, ¿qué te está importa? bien, no, sí. ¿Entendés? Y te tratan así porque Sí, tenés confianza. se ponen a la defensiva, Exacto. se ponen hostiles. Y eso te preocupa a vos, porque vos decís, ¿cómo hago? ¿Cómo esto? Y sabés que puede pasar algo. Sí, por ahí con diferentes Pero- gestos, como diciendo, preguntándole cómo estás, hermano, cómo estás, cómo te fue, necesitas algo, querés que te ayude. Por ahí con comportamientos diarios cortitos, o sea, así como para Muy pequeños detalles. pequeños detalles, con eso se puede llegar a hablar que la persona poco a poco se vaya abriendo. Mm. En mi caso me ayudó el tema de invitarlo al streaming. Para contarle a la gente, nosotros estamos en el tema de fútbol, esas cosas, el tema de las cámaras, como que ayudó a que él pueda socializar un poquito más. Entonces de vez en cuando él viene a mi pieza y me dice, che, ¿me ayudás con una tarea? Che, Te notas más cercano. claro, che, necesito hacer esto. Ah, bueno, dale, lo hacemos. Y eso es como que te alegra como familiar. Porque vos decís, bueno, antes no me contaba esto, pero ahora recurre a mí y te cuenta los problemas. claro. Eso es lindo. Sí, son detalles. Son detalles que uno poco a poco va teniendo que hace que la persona se sienta en confianza. Porque a veces ser de la familia no es lo mismo. O sea, puede ser de tu familia, pero si no tienes confianza o lo que sea, no es como que no es de la familia. O sea, es como que está, ¿entendés? Está, es mi hermano, sí, es mi hermano. Pero no tiene ese trato cálido que tendría que tener un hermano. Eso pasa muchísimo. Sí. Es muy común entre las familias que por ahí, por la diferencia de edades, cuando hay uno que es muchísimo más grande y otro que es más chico, no se suele tener la misma cercanía. Sí. Eso pasa. Pasa mucho. Eso pasa mucho. Muchas veces eso con lo lejos de la edad, por ahí es más, te da más espacio a decir, a hablar, a gestionar cosas que quizá has pasado durante la infancia o quizá durante la adolescencia, pero como esos tiempos de antes, por ejemplo, un abuelo, cuando vos estás solo, estás charlando en confianza, por ahí te dice cosas que le han pasado, que le incomodan, le incomodaron en su tiempo, porque muchas veces por ahí personas de 50, 60 años, mayoritariamente hombres, han crecido con eso de no pueden llorar, no Exacto. pueden sentir, por así decir. Son más duros. Claro, es un tema que muchos adultos no se abren prácticamente. Y Pasa mucho. hay similitudes con esto de los adolescentes ahora. En vez de hablar, de relacionarse con las personas y de poder dialogar sobre lo que les pasa y buscar una autoridad, buscan autorizarse o ya idealizan un suicidio, un posible suicidio, o buscan maneras ya de no tener contacto con las personas. Vieron, por ejemplo, los adultos ya mayores, ya hablando de señores, acá hay una diferencia, por ejemplo, cuando un adulto mayor, ya a esa edad, dice que está cansado de la vida. A uno Exacto. no lo tiene tanto en cuenta eso, pero ¿cuál es la diferencia que lo diga un adolescente a que lo diga un señor? Porque ya los dos están, o sea, los dos pueden, cuando ya quieren, ya están pensando en un suicidio, están pensando lo mismo, más allá de la edad. Pero a uno le preocupa más lo que estaría pensando atravesando el adolescente que el adulto. Porque como que lo ven como entendible, porque ya vivió mucho y tal. Pero realmente no tiene que ser así. Porque mayor miedo más que nada a la gente mayor, considero que pasa con mis abuelos, es quedarse solo. Estar en esa soledad, ¿entendés? Ser un individuo sin contacto. Porque si vos hablas con un abuelo, con una persona mayor, sea lo que sea, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes que han hablado con una abuelita o con un abuelito de la calle que solamente le alcanzaste algo y te cuenta su vida. No sé si les ha pasado en un negocio o algo. Porque necesitan ese contacto, esa charla. Y se desahogan a través de las palabras, de los gestos, de un hola, de un buen día. Y eso es lo que decía el otro día la psicóloga, de que te cambia el día cuando vos vas caminando y le Sí, decís buen día a alguien. No sé si lo han experimentado. Sí. Y estamos hablando entre nosotros, pero la gente que está al otro lado, experimenten eso. Que experimenten el ir por la calle o subirse a un colectivo o ir a cualquier lado y decirle buen día. Sí, O ofrecer un sí, asiento. sí. Es como que te cambia el Sí, Son pequeños ser hábitos. solidario con el otro, más bien. Exacto. Con pequeños detalles. No tiene que ser la gran cosa de, no, de darle un abrigo, pero aunque sea un buen día, saludarlo, hablar con él.
preguntar, decirle cualquier cosa, ya sea importante o que se quede en el olvido. Preocuparse por otra persona es lo que hace Mm. que vos, si vos te pones en el, o sea, si vos sos la persona que necesita ayuda, si una persona viene y te dice, hola, ¿cómo estás? Buen día. Son pequeños gestos, pequeñas acciones que quieras o no, te alegran un poquito, porque sí, existo, ¿entendés? Estoy acá y no es que te ignoran como si no te vieran, ¿entendés? No, yo estoy acá, hola, buen día, ¿cómo estás? Son detalles que cuentan muchísimo. Y más, por ejemplo, en los adolescentes, los más, supongo, entre 9 10 11 12 años, son chicos que por ahí, como hay mucha gente de esa edad o van a una escuela y son todos chicos de la misma edad, piensan que no existen, o sea, es como que son uno más. Y si quieras o no, ciertas instituciones, por ahí sos un número más, o sea, y eso tendría que reverse, ¿no? De que se den charlas sobre esto, sobre salud mental, de cómo abordar el tema y esas cosas, así los chicos no se sienten uno más, porque cada uno tiene su propia chispa, o sea, es como se tratan de dormir las emociones y esas cosas. Y lo mismo en las redes sociales que te llevan a eso, ¿no? De que hablan como los psicólogos online, ¿no? De que si te pasa esto tenés depresión y ya como que se autodiagnostican de algo que por ahí no tienen y terminan creyéndosela, o sea, es como un tema heavy porque por ahí vos estás triste, te pasó una situación o lo que sea, pero no necesariamente estás en depresión. Es muy fuerte eso de como que se autodiagnostican, ¿entendés? Y eso es heavy porque por ahí después la persona se lo termina creyendo en serio y termina haciendo acciones o cosas que no son buenas para su salud porque piensa que tiene ese problema. Y eso es un problema generalizado, ¿no? Es un problema de las redes sociales y de los contenidos que se transmiten. Y a mí me gustó lo que dijo el otro día la psicóloga, que lo asocié con un consejo que me dio mi mamá. Dijo que hay que escuchar mucho a la persona que está sufriendo. Y es verdad, porque muchas veces, si nos llega alguien y nos dice, che, tengo depresión, te pone a reír o decir, pero ¿cómo tenés depresión? Estás triste. Estás triste, ¿me entendés? Es uno de los mitos más grandes de la salud mental. Exacto. Y mi mamá un día me dijo, che, abrí la mente. Para ser un comunicador vos, ser emisor es muy fácil. Que hoy hablemos es fácil, porque podemos decir un montón de cosas. El problema es cuando tenemos que recepcionar el mensaje. ¿Cómo contestamos el mensaje? Si te llega un paciente con un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, podemos decir, ¿cómo reaccionamos a eso? Que la otra persona pueda calmar eso. ¿Cómo lo estar ayudo? tranquilo. ¿Qué hago para Claro. ayudarlo? Ese es el dilema. Sí, eso, o sea, a ver, para ayudar a una persona uno no se puede poner en el lugar de otra persona No. porque nunca va a sentir lo mismo. Pero es como hablamos de las pequeñas acciones, de los pequeños gestos. Lo que uno que tiene que hacer es escuchar y preguntar cómo estás, cómo te fue, cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer para ayudarte. Esas son las cosas que uno primordiales para ayudar a la otra persona porque cuando la otra persona se abre y dice, sí, estoy mal, necesito ayuda, ¿en qué te puedo ayudar? Y me gustaría que me ayudes, tengo un problema, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero si vos no le preguntás no te lo va a decir. No. Y por ahí podés ayudarlo con lo que necesita. Y ahí le estás facilitando un montón de cosas, lo estás ayudando a que salga de ese problema que tiene. También está esto de que estamos charlando mucho de las otras personas, sino no de uno mismo, por ejemplo. Uno ve también mal, por ejemplo, llorar para desahogarse. Eso también es muy importante porque lo ven como mal por el tema este de capaz se sienten débiles y no quieren llorar, entonces no se llegan a desahogar como deberían. Pero en realidad no está mal llorar. Es una forma tuya también de cómo liberarte, capaz bajo mucho estrés, ansiedad. No está mal llorar. Por vergüenza o por ningún otro motivo, no. Es solamente una forma más de expresarse. Sí. Y libera mucho, quieras o Mm. no, ayuda. A veces llorar es un método de ayudarse a uno mismo porque piensa que está mal, pero es un método de liberarse, de decir, bueno, ya está, ¿qué hago? Sí, Voy a llorar, voy a llorar y listo, ¿sabes? Como si lo No llegas es a una normalizar, ayuda, muestra de está mal, debilidad. ¿no? No. No, por eso. Pasa que es un...
¿cómo se puede decir? Es Un uno de los- estereotipo. Es uno de Algo los que, mitos. Uno de que los se grandes formó. mitos. Uno de los grandes mitos. Un al gran igual- prejuicio que Un prejuicio de tiene la sociedad. Sí. todas las personas y que han ido de generación tras generación pasando como... Una costumbre. Claro, Es una como costumbre. que no, las personas tienen que demostrar que son fuertes, que son otra cosa. Que Claro, pero quizá- también de un punto de uno mismo, ¿me entendés? No que rebajarse. sí, no estar, o por ejemplo, Claro, estar solo, que sea en tu habitación y sentirte mal por llorar, ¿me entendés? Sí. Eso ya es como también algo más cultural, no sé por qué ya es así, pero es como cultural, que se viene arrastrando de entre épocas. Sí, debe ser, porque antes, o sea, es algo que se va a ir, supongo que cambiando con el pasar del tiempo, porque antes llorar estaba mal. Mm. Y por ejemplo, por ahí tu abuelo o tu papá o lo que sea, quieras o no, le impusieron eso de que está mal, porque eso era uno de los mandatos de antes. Hay muchos mandatos que las personas no dejan, los tienen arraigados, que llorar está mal, que como es de poco hombre, que no puede llorar. Y eso es uno de los grandes mitos que hay que desmitificar como comunicadores, porque no está mal llorar. No está mal llorar, no está mal expresarse, no está mal contarle a las demás personas que te está pasando algo. Porque así es como se recibe ayuda y así es como se sale de estos problemas. Y ahí es donde tiene que entrar directamente lo que pasa con los adolescentes. Que no s- Yo he visto, más que nada, que no tienen contacto con sus padres. Hay muchos adolescentes que contacto cero, literalmente. Y en mi caso era uno de esos que hablaba cero con mi mamá. Es decir, me la cruzaba y nada. Es decir, ni un mate ni nada. Viste que hoy en día, más que nada para nosotros como argentinos, el mate es como que te descontractura. Que vos decís, bueno, te doy un mate, me tenés que hablar. Sí, es como un método para abrir una conversación. Exacto. Pero a mí me pasaba antes, edad 14, 13 años, solísimo. Sí, ni hablaba con el espejo. Nada. Creo que es algo común. Es algo común, es algo común. Yo me encerraba en la computadora y no... Es que también es una costumbre. Sí, Por respeto, uno le contás tus problemas a tus padres. Y también me ha pasado que al tener comunicación con mi mamá, te das cuenta cómo muchas veces tienen problemas peores que nosotros. Que nosotros nos hacemos problemas por cosas mínimas. ¿Entendés? son cosas mínimas, pero son cosas que por ahí por la edad uno piensa que son más graves y que no lo cuenta porque piensa que por ahí lo van a retar o que lo van a castigar. Pero son cosas que se tienen que hablar Se porque debe. así es como se resuelven los problemas, ¿no? A mí me pasó, yo estuve mucho tiempo que no hablaba, y más en pandemia. La pandemia fue un detonante de todo. No, sí. Yo estaba todo el día encerrado, como no salía a la escuela, no salía a ningún lado, estaba todo el día jugando a la computadora, y eso quieras o no hace que vos termines hablando con desconocidos. No está mal, pero por ahí hay cosas que también estaría bueno que las charles con tu familia. O sea, sentarte a tomar unos mates, charlar, cómo te fue mamá, cómo te fue papá, qué hicieron. Esas cosas son detalles que también los ayudas a ellos, por si tienen algún problema, porque por ahí piensan que o se preocupan por Que la vos. están pasando solos. Claro, Tienen toda la mochila. sí. Pero bueno, las personas son más que un diagnóstico. Si vos sentís que estás mal, que estás triste, que tenés depresión, no sos eso. O sea, vos sos una persona que siente, que vive, que el corazón le late, y entonces tenés que sacar esa chispa, ¿no? Porque sos más que un diagnóstico, sos más que un problema. Sos un alma que tiene vida, eso es algo muy apreciable. Para responder a la pregunta de la persona del chat que preguntó qué clase de podcast es este, nosotros somos alumnos de una escuela técnica de la orientación de multimedios y estamos participando en la Feria de Ciencias que se va a hacer a nivel local en la ciudad de Bahía Blanca, y estamos hablando, o sea, nuestro proyecto es una campaña de concientización sobre la salud mental. Mostrar la importancia. Claro, la importancia de hablar de salud mental y ese tipo de cosas, que son temas que por ahí no son tan hablados cuando sos adolescente o joven. Son temas que por ahí a nivel educativo en la escuela no se habla tanto, es como que pasa muy por encima, ¿no? Entonces, qué sé yo, nosotros pensamos en eso y queríamos hablar sobre este tema para poder concientizar y poder dar a conocer que hablar de salud mental es bueno Y es necesario. y es necesario. Porque muchos atraviesan eso y tienen miedo, les pasa un montón de cosas en la cabeza y muchas veces vas a la escuela y tu profesor no está pendiente de vos.
exclusivamente de un alumno. Nos criaron con el pensamiento de que somos un número en la sociedad, una persona más, alguien común. Entonces, el profesor tiene 20 cursos más, no se va a Sí. fijar en un alumno solo. Y tampoco es su trabajo ese. El trabajo es evaluar y vos apruebes. Enseñar, sí. Claro, enseñar una materia específica. Pero estaría bueno que eso cambie también. Que los profesores se den cuenta de que es una persona, es un ser que el día de mañana puede ser profesor, puede enseñar a otras personas. Y tiene que tener esa capacidad de resolver también esos problemas. Tratar de acompañar más que nada. Esa capacidad de quizás poder comunicar lo que uno siente, lo que uno está pasando, porque muchas veces quizá lo ocultamos y no sirve de nada, porque puede empeorar. Muchas veces en situaciones eso es muy malo para la persona. Puede terminar en autolesiones o incluso en un trastorno de ansiedad, en trastorno de ataque de pánico o quizás un síntoma de depresión. Y para la sociedad, como decíamos, me parece una exageración decir que una persona o un joven o un niño se puede suicidar. Es un tema muy tabú Delicado. hasta el día de hoy. Sí, es un tema delicado. Que vos hablas de suicidio y Sí, aparte. te dicen, no, ¿por qué hablas de eso? Qué feo eso. Por ahí a mí me pasa que hay que bajar un poco a tierra. Es decir, bueno, somos humanos, nos podemos morir. El caso del futbolista que falleció de la nada, Sí, muy conmocionante. muy conmocionante, y que me pasa algunas veces que yo tengo que bajar y poner los pies en el suelo y decir, bueno, soy ser humano. Estoy vivo, tengo que disfrutar la vida. Claro, tengo que no vivir. tengo que estar tan pendiente de cosas efímeras. Que vos decís, estoy muy pendiente de la tarea del profesor que me dejó para el día de mañana. Y si no la hago, bueno, va a pasar esto. Sí, tiene consecuencias, pero por eso hay que reaccionar y decir, bueno, soy un ser vivo. Puedo charlar con alguien hoy, puedo aprovechar el momento. Tengo abuelos si los tengo, tengo padres si los tengo, pero estoy yo. Es decir, puedo sobrellevarlo, Puedo pedir ayuda. puedo pedir ayuda. No me sale a hacer este trabajo y puedo pedir ayuda. O sea, no estoy solo en la vida. Mm. Y si no está es- mal pedir Y ayuda. no está mal No pedir está ayuda. mal, no está Y mal. no siempre tiene que pedir ayuda a un amigo, puedes pedir ayuda a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu hermano, a tu primo. Son cosas mínimas que por ahí también estás ayudando a otra persona, porque podría otra persona tuvo un mal día y que vos le pidas ayuda para algo, por ahí lo hace bajar a tierra un rato, ¿entendés? Que estar con vos, pasar un momento con vos y por ahí a la otra persona también le ayuda. Yo, desde mi punto de vista, es que sí, porque nosotros estamos tomando el caso, por ejemplo, que no está mal pedir ayuda, pero si hay casos donde no querés pedir ayuda, la mayor ayuda que podés recibir, aparte de también hablar con personas, es de vos mismo. Vos tenés que tratar. Si no ves que alguien no te quiere ayudar, no puede ayudarte, yo creo que uno también se tiene que fijar en eso. Si vos no podés conseguir ayuda, que va a ser rarísimo, pero si es el caso también, vos también te tenés que dar cuenta que vos mismo te puedes ayudar, saliendo de ciertos estereotipos. No, yo vi mucho con respecto a la pandemia. Hubo lo que justamente estamos por ahí tocando más el tema acá. Muchos ataques de pánico a la vuelta en las famosas burbujas que hacíamos Sí, la grupo. burbuja. Yo tenía tantos compañeros que armaron 3 burbujas en mi curso y éramos 15 todavía en ese grupo y había muchas personas en mi curso que tenían muchos ataques de pánico por ese motivo de que al estar tan solos por ahí o tan aislados de esa sociedad de poder recibir alguna crítica o poder recibir quizás algo malo o quizás una palabra, tenían muchos de esos ataques. Era algo muy feo que quizá uno lo mira desde afuera, yo lo miré desde afuera, es como decir, ¿qué le pasa? O sea, Claro, por fin quiere podemos llamar la volver, atención. claro, podemos volver a socializar, podemos volver a hablar con gente y Y pasan las situaciones. Igual Claro. era muy raro, no sé si se acuerdan, con barbijo. Sí, No se veía raro. la cara directamente. Era Los profesores difícil. todos tapados, parecían astronautas, me acuerdo. Y mucho tiempo sin poder socializar con otras personas, por ahí para la gente que de por sí ya era
antisocial o lo que sea, volver a ver gente después de un año debe haber sido chocante. Eso debe haber sido bastante más frecuente, ¿no? De la vuelta de pandemia, esos tipos de problemas deben haber sido mucho más habituales que antes. Son esos pequeños detalles que quizá a una persona la salvan literalmente de quitarse la vida muchas veces. En Sí. muchos adolescentes Sí. se ve eso de que quizás un simple mensaje de un amigo, de un familiar, quizás un simple ya está, tranquilo, bueno, no pasa nada, no, pero Se puede solucionar. se puede, claro, vos podés, no tenés que ahogarte en un vaso de agua. Quizá de ese pequeño y Claro. significativo mensaje. No, ¿cómo sienten ustedes que con su carrera podrían hacer que se hable más abiertamente sobre estos temas? Es lo que estamos tratando de hacer ahora. Tratar Con la de- comunicación sobre todo. A mí me gustó mucho la idea de que hablamos con la psicóloga de que vengan a dar charlas, pero no solamente este año, sino los que vienen. Se Eso, mantenga. sí, sí, Es algo que no es muy vistoso porque muchas veces se están enfocando más que nada las escuelas y las secundarias en dar charlas de ESI o de primeros auxilios, que importa, quieras o no, pero la salud mental es algo que no se trabaja y Se eso deja de lado. queremos lograr nosotros. Que se vea en la escuela, porque es algo que se deja de lado, es algo que no se enseña. Eso mismo le dije yo a la psicóloga y al vicedirector que estaba ahí. En la escuela no es algo que se enseñe, o sea, sí se enseña muy leve, pero no es algo que a los alumnos le enseñen a tratar o a llevar o a cómo expresarse. Esas cosas no. Ni siquiera tenerlo en cuenta. No. Mm. Pero bueno, sí, obviamente a nosotros nos gustaría que se trate muchísimo más esto en las diferentes escuelas, de diferentes lugares, porque por ahí, en nuestra escuela en particular, puede llegar a haber muchísimo menos casos de lo que hay en las escuelas que están más a la periferia de la ciudad, en diferentes tipos de barrios, que tienen diferentes circunstancias a las que tenemos nosotros en una escuela técnica, que por ahí los alumnos son diferentes. Nos ha comentado la profesora que ha trabajado en varias escuelas que tienen situaciones totalmente diferentes a lo que pasan en una escuela técnica, ¿no? Que son situaciones que uno, si se trabajara más el tema de la salud mental y ese tipo de cosas, se podría llegar a evitar o a tratar como para que no sucedan cosas graves ni nada a futuro, pero no se trata, o sea, no se trata, no se habla, y está ese tabú de decir como de que hablar de la salud mental está mal, o como que no se habla de ese tema. Y eso se tiene que romper porque es un tema de que mientras más se habla, mejor se termina llevando. Porque quieras o no, por ejemplo, hablar de salud mental ya habla de salud mental, o sea, porque no todo el mundo habla, porque es un tabú, es algo que no está bien, o sea, no es que no está bien visto, pero no es algo de lo que se hable normalmente. Entonces nada, yo siento que si se hablara más en las escuelas, se enseñara más a cómo expresarse, a cómo se trata este tipo de problemas, si tenés ansiedad, si tenés depresión, cómo se trata, cómo se puede llevar, y ese tipo de cosas serían geniales. Yo pienso que ayudaría muchísimo a la comunidad estudiantil, ya sea a los padres, a los profesores, a los alumnos. Sería muy bueno que se hable más seguido de eso, ¿no? Chicos, cortamos, se puso a llorar.